Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Mónica Huicho, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también en la carrera rumbo al más alto tribunal del país nos acompaña Ricardo Sodi. Rumbo a las elecciones judiciales, comenzamos. En México, la justicia llega a cuentagotas cuando llega. Pero este 2025 nos pone cara a cara con una oportunidad inédita: elegir a quienes decidirán desde lo más alto del Poder Judicial. Por primera vez, las ministras y ministros de la Suprema Corte podrán surgir de un voto ciudadano. Este hecho sin precedentes, más que historia, es un llamado a las urnas. No basta con tener leyes justas si no hay personas justas para aplicarlas. Necesitamos juzgadoras y juzgadores con perspectiva de género, que entiendan que la igualdad no se decreta, se construye, se garantiza y se defiende. Hoy más que nunca necesitamos una justicia que no solo esté escrita, sino que se viva en cada juzgado, en cada fiscalía, en cada sentencia. Es tiempo de mujeres en el Poder Judicial, tiempo de convertir sentencias en herramientas de cambio. Mónica Huicho es originaria de Culiacán, Sinaloa, egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de Derecho con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho Público y cuenta con estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico. En la Administración de Justicia y Administración Pública, ha sido magistrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal desde el año 2015. Mónica Huicho, candidata a ministra de la Suprema Corte de la Nación, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Gracias, Claudibet, de nuevo. Es un gusto estar con tu audiencia y gracias por compartirme estos momentos. No, para mí es un honor platicar contigo porque nos has platicado ya sobre este recorrido que estás haciendo en el país. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo está la justicia actualmente en México, Mónica? Pues mira, tenemos una sensación de gran reclamo popular, gran reclamo de la población. En un recorrido reciente, Claudia, estuvimos en la visita en el norte, en la zona de la frontera, y para mí fue una experiencia extraordinaria tener el contacto con madres buscadoras. El colectivo de madres buscadoras se enteró que yo iba a estar en Tijuana y buscó el acercamiento porque tenían inquietudes, dudas, y sabes que fue en una fecha muy especial para mí en torno de la conmemoración del Día de las Madres, que sabes que es fecha nacional para el pueblo mexicano por el valor de la maternidad en nuestro país, y esta conmemoración fue para ellas un reto, un encuentro solidario donde me ofrecen, por supuesto, su valioso tiempo y sobre todo el acercamiento de confianza para señalarnos su causa, y nos piden que la llevemos a la Suprema Corte como una causa pendiente de estas prioritarias que no hay que aplazar más. Y yo en eso coincido, es parte del diagnóstico al que tú te refieres. Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene este gran reto de cumplirle a la sociedad en este tipo de problemas y temáticas que no se han abordado de forma institucional desde un enfoque de que irradie la protección de los derechos en la justicia, y llegó el momento. Así es que muy agradecida por esta gran oportunidad que nos da la Constitución de hacer este recorrido en este momento tan importante de difusión de nuestra visión de la justicia en México, y también agradecida con la comunidad, con el colectivo de mujeres buscadoras en nuestro país que no han perdido la esperanza y que yo confío en que lo vamos a hacer posible muy pronto. Tú eres de Sinaloa y por supuesto has tenido toda una trayectoria muy importante en la impartición de justicia. Platícale a nuestro público esta trayectoria que por supuesto ha sido cuesta arriba, y cuál es esta visión de perspectiva de género en la justicia. Sí, mi origen sinaloense por supuesto que me da un enfoque norteño en la atención de los temas de nuestro país,
pero me ha permitido ir formando mi educación, porque siempre inquieta de ir complementando mis estudios en México, en la Ciudad de México y también en el extranjero, con el propósito de servir mejor a mi país. Yo regreso, concluidos mis estudios doctorales, Claudibet, con una visión de reconocimiento del gran corazón de mi México y de las grandes capacidades y talentos que hay en nuestro país y que requieren de un impulso del sector público para acompañar estos proyectos bellísimos, proyectos elegidos en el mundo de las universidades, en el mundo del trabajo, de las mujeres, sobre todo luchadoras, que vienen impulsando no solo sus proyectos personales. Sabemos que en México tenemos el proyecto de la familia todavía a cuestas y creo que en esto podemos contribuir muchísimo porque hay modelos en el extranjero muy interesantes que ya se están implementando en nuestro país, que acompañan la lucha de las mujeres para que esta jornada tan pesada, que es la profesional más la del otorgamiento de cuidados en casa, el cuidado de la familia, el cuidado de tus hijos, de tus padres, de todo mundo, porque las madres somos cuidadoras, pues sean acompañados y esto no represente un retraso en el desarrollo profesional, que esa ha sido la causa de estas grandes brechas salariales, ¿no? Que a veces no es que haya discriminación en el empleo de forma directa, sino que las propias mujeres se inhiben, no avanzan porque tienen otras responsabilidades que cumplir y hay que compensarlos. De esto ha servido mi formación en el extranjero, mi experiencia profesional, y ahora hay que ponerla en práctica en la impartición de justicia en el más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si la ciudadanía nos lo permite y nos elige como su opción de candidata a ministra. Tú estás contendiendo rumbo al tribunal máximo de este país. Sí. ¿Cuáles son estas propuestas de cambio? ¿Cómo hacer la diferencia? Y también muy importante, ¿qué te dice la sociedad en estos escasos días que se ha podido recorrer a lo mejor el país? ¿Cuál es este pulso de la sociedad? ¿Qué te dicen? Porque ya están incluso reconociendo en la calle a los candidatos, a las candidatas, sí, para darles este clamor de justicia directamente, para hacer peticiones específicas. Sí, sí, la petición especial es que este ejercicio de acercamiento, Claudia, y en esto yo coincido muchísimo, no sea ocasional y no sea única visita a un estado, a un colectivo, a una ONG, a una comunidad por el hecho de obtener su respaldo en una votación. Nos piden que este encuentro y esta comunicación sea permanente. Para eso hemos construido juntos en este andar de camino por todo el territorio nacional una propuesta que a mí me parece súper fundamental para que hagamos realidad esta justicia que el pueblo quiere, y es la creación de la Corte del Pueblo, que se materializa con un Consejo Ciudadano para la Justicia que permanentemente acompañe a la Suprema Corte, uno, a determinar los criterios de importancia y trascendencia en función de las grandes causas que han sido rezagadas en nuestro país y que afectan a quienes más lo necesitan. Y otro, que también estén allí representados todo el año de forma permanente, llamados a una explicación de por qué la Corte ha decidido de una forma o de otra, con qué argumentos y bajo qué criterios, porque este es el espacio privilegiado de la Suprema Corte, de poder inducir este razonamiento que tenga sentido lógico en la mentalidad del pueblo mexicano y que juntos construyamos este cambio y esta evolución que nos llama ya, sobre todo la juventud, las nuevas generaciones que tienen un lenguaje mucho más simple, más rápido, quieren respuestas inmediatas. Entonces, en este sentido, el uso de la tecnología es importante. La Suprema Corte de Justicia se tiene que poner al día, el Poder Judicial en la Federación tiene que utilizar estas herramientas de forma urgente para tener esa conexión con la ciudadanía, con la población y sobre todo con la juventud que ahora nos escucha a través de tu programa.
Por supuesto, porque además, Mónica, estamos muy cerca ya de la jornada electoral. ¿Qué mensaje le mandas a nuestros televidentes, sobre todo a las mujeres que te están escuchando esta noche? Muchas jóvenes, muchas mujeres que de cierta manera tienen miedo a veces de salir a la calle en un país donde hay 11 feminicidios todos los días. ¿Qué mensaje le das a estas mujeres que ya no creen necesariamente en la justicia? Bueno, pues yo les pido que tengan confianza. Este cambio es un cambio importantísimo que ha sido resuelto por el pueblo mexicano en la Constitución para que tu voz y tu voto sean definidos y definitorios de quiénes seremos tus ministras y tus ministros. Hay que elegir bien. Hemos encontrado, además de estas inquietudes, Claudia, inquietud acerca de cómo será el proceso de elección, cómo será la boleta en la que ellos van a depositar su decisión. Y yo quise hacer un ejercicio aprovechando tu hospitalidad y he traído una lámina que es una réplica, no sé si aquí está bien, ¿cómo la ponemos? La dejamos aquí. Es una muestra de la boleta que van a encontrar el 1 de junio en la casilla electoral. La traje de este tamaño para compartirles que se trata de 2 listados largos, listados de candidaturas donde podrán elegir sus ministras y sus ministros varones. Y a mí me van a encontrar en el punto número 15, con el 15 en la boleta, en la propuesta que hace la Presidencia de la República para que ustedes elijan ese día, el 1 de junio, y coloquen aquí, en la casilla de la izquierda, el número 15. El número 15 dentro de este cuadrito. Y yo les recomiendo que todo lo que no vayan a utilizar lo eliminen, lo marquen con una X para que nadie lo pueda usar, ¿verdad? Y precaución y previsión, dejar claramente marcado el 15 y así es el proceso, así es el ejercicio y así de simple pueden tomar esta decisión el 1 de junio, Claudia. Muy didáctico, Mónica, y se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué mensaje le mandas a todo el electorado? Porque, como bien lo dices, hay que conocer las boletas y sobre todo hay que luchar con el abstencionismo, que es pues una enfermedad crónica. Aquí en México, lamentablemente, los procesos electorales muchas veces pues no son de interés para la sociedad. Estamos en un proceso histórico donde hay que marcar la diferencia. Exacto, y la diferencia la haces tú. ¿De qué serviría todo este ejercicio de alto costo para nuestro país si tú no acudes a la casilla electoral? ¿De qué serviría todo este esfuerzo que hay que reconocer, ¿no? Hay un esfuerzo institucional por difundir, hay un esfuerzo de los medios por abrirnos estos espacios y de muchas candidatas y candidatos que sí decidieron salir al campo y hacer campaña. Si tú no votas, esto no vale de nada. Otros decidirán por ti y se trata de que hagas efectivo tu derecho a decidir, sobre todo porque se trata del tribunal más alto de nuestro país y de los cargos más importantes de la justicia en México. Tu candidata, Mónica Huicho, con el número 15 en la boleta morada, te invita a que votes este 1 de junio y te agradezco tu respaldo y tu apoyo. Gracias. Mónica, pues se nos acabó el tiempo, pero dejamos abierta esta línea de comunicación. Este es tu espacio. Gracias. Y nos encantará seguir platicando contigo para entender cómo cambiar la justicia en México. Con mucho gusto y me encuentran siempre disponible en redes sociales y también en mi sitio web monicahuicho.com. Allí nos esperamos y recuerda votar, es tu derecho constitucional y es una libertad. Mónica, un gusto y un honor. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Después del corte tenemos mucha más información. Ricardo Sodi fue abogado litigante. Posteriormente fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, tribunal que presidió. Es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado como catedrático por 34 años. Actualmente es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ricardo Sodi, bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, ¿cómo ves un país gobernado por una mujer presidenta que además tiene gobernadoras, congresos paritarios, presidentas municipales? Estamos viviendo tiempos muy nuevos. Bueno, yo creo que son tiempos de la mujer, sin duda, ¿verdad? Yo tengo una esposa, 3 hijas y están encantadas, entusiastas. Yo creo que es una gran oportunidad para romper esos techos de cristal que ha habido en el país. Tenemos una presidenta con un gran liderazgo, sin duda, que va a enfrentar ¿Eso que dicen que son tiempos difíciles? No, para los presidentes son siempre tiempos difíciles. Siempre son tiempos de retos, diferentes retos para cada administración, pero siempre son tiempos difíciles. Conducir un país de 130 millones de mexicanos no es fácil. Y ahora vemos con gusto que hay gobernadoras, que hay presidentas municipales, diputadas, senadoras y la presidenta de México, que eso es un gran signo de madurez del país. Yo sí lo veo. Ahora conocemos tu trayectoria, tú has sido litigante, has sido también pues parte de la vida judicial de este país durante muchos años, eres catedrático. ¿Cuál es tu diagnóstico de la justicia que se vive actualmente en México y los retos? Esta reforma judicial ha permitido poner en la agenda nacional a los poderes judiciales federal y local por primera vez. Difícilmente en otro momento histórico se ha discutido tanto sobre los poderes judiciales. Y yo creo que esta elección va a dar inicio a un proceso de replanteamiento y reflexión general de la administración y de la Procuración de Justicia. Esta elección no es el final del proceso. Yo creo que marca el principio de un diagnóstico, de una acción participativa de toda la ciudadanía para tratar de encontrar un mejor poder judicial, federal y local, y un mejor sistema de administración de justicia más accesible a las personas. En segundo lugar, también ha significado una sacudida a las estructuras del poder judicial. Había con los griegos una figura que se llama que estaban subidos en una columna, los estilitas. Entonces, desde ahí decían, pontificaban y hacían ese puente con la divinidad, pero no eran cercanos a las personas. Así los ministros, los jueces, los magistrados se expresaban a través de sus sentencias que nadie leía, que nadie entendía y que nadie explicaba. Entonces había una separación, una falta de comunicación, una falta de diálogo entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Y tercero, yo creo que también nos debe permitir una reflexión en torno a la labor institucional de nuestro país. Los poderes de la Unión son 3 separados, pero el poder es uno, que se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Los 3 poderes tienen que actuar coordinadamente, tienen que efectivamente hacerse contrapesos, pero también tienen que actuar coordinadamente. La acción de Estado tiene que ser coordinada con los 3 poderes. Y eso creo que ahora lo hemos podido replantear, repensar, y creo que el nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte, tiene que ser una corte mucho más dialógica, tiene que ser una corte que dialogue con la ciudadanía, con los otros 2 poderes y que interactúen para mejorar las acciones de gobierno de nuestro país. De hecho, ahora ya hay un derecho dialógico. Ah, claro, por supuesto. El derecho dialógico es precisamente ese derecho que se desarrolla a través del diálogo, del intercambio de ideas. Y qué importante ponerlo sobre la mesa, pero platícanos y platícale a nuestro auditorio quién es Ricardo Sodi y cuáles son estas propuestas que tú tienes y que pones sobre la mesa precisamente para cambiar el rumbo de la justicia en nuestro país. Yo he tenido la experiencia de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El tribunal más importante de la República, 19 millones de personas viven en el Estado de México, es el tribunal más complejo en su estructura, en sus dimensiones, en sus retos para la administración de justicia, para el acceso pleno a la justicia. Y yo les puedo comentar qué es lo que he hecho y eso pronostica qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? A ver, yo he sido un promotor de la digitalización de la justicia, la tecnología al servicio de la justicia. La inteligencia artificial, por ejemplo, es una herramienta. Eso no va a sustituir nada, es un apoyo. Pero la tecnología sí es una herramienta muy valiosa. Segundo, he sido promotor de acciones muy innovadoras. Por ejemplo, el Tribunal Naranja en el Estado de México, un tribunal que funciona 24 horas, 7 días a la semana, que busca combatir la violencia familiar y la violencia de género.
Y eso dio un resultado muy importante porque abatió los índices de violencia en el Estado de México y evitó que escalara a violencia feminicida, a violencia homicida, lesiones y delitos más graves, que desde luego pues inciden en la armonía familiar. Fui promotor de la creación de la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México. El promotor también del interculturalismo jurídico, tomar en cuenta a los pueblos originarios del Estado de México y darles un espacio y darles desde luego la participación en los procesos de administración de justicia, porque sacábamos la sala a las comunidades, íbamos a administrar justicia a las comunidades y ahí de cara al pueblo, a la población originaria, se impartía justicia, un ejercicio muy interesante, y se daba la voz a las personas y daban sus opiniones y planteaban sus inquietudes y querían ser escuchados. También fui innovador y creador del nuevo modelo de jurisprudencia del Estado de México, de un sistema de precedentes que no tenía parangón en ninguna otra parte de la República Mexicana, y creamos un sistema de precedentes judiciales para evitar precisamente que hubiera criterios dispares. Y esto va creando un Estado de Derecho, un ambiente de seguridad jurídico mucho mayor. También, y es un tema que a mí me gusta mucho, la innovación judicial. Fuimos promotores en un nuevo modelo de gestión. Eso nos permitió implementar la justicia laboral en sede local de manera muy efectiva. Desarrollamos modelos de gestión, es decir, hicimos la justicia más dinámica, más accesible a las personas y sobre todo más fácil con los sistemas digitales a distancia. El Estado de México fue el único estado de la República que en pandemia nunca paró. Otros tribunales y la Federación paró, el Estado de México nunca paró, pues ya teníamos un empuje importante de tribunales electrónicos que nos permitieron seguir el ritmo. Eso sí, se acrecentó la justicia digital en ese tiempo. Los efectos de la pandemia fueron tremendos para el país, pero nos hicieron perderle el miedo al Zoom, a las reuniones a distancia, a la administración de justicia a distancia, porque no nos quedó alternativa. Y eso aceleró los procesos para la construcción de tribunales electrónicos y de una justicia más basada en sistemas cibernéticos. Ricardo, sabemos que además tú eres un aliado de las mujeres y has ido construyendo precisamente un camino para que otras mujeres puedan llegar a ser juezas y magistradas. Platícanos un poco sobre esta labor que has hecho y cuál es tu visión de la justicia con perspectiva de género. En el Estado de México había una disparidad en los cargos de alto nivel. Había más o menos un 70% de magistrados y 30% de magistradas. Entonces era una disparidad enorme. Yo hice concursos de oposición exclusivamente para mujeres, para equilibrar. Y yo llegué al final de mi administración a 55-45. 55 mujeres, 45, al revés, 55 hombres, 45 mujeres. En juezas y jueces sí logramos un equilibrio, inclusive un poquito más de mujeres que de hombres. Yo veo que las mujeres juzgadoras tienen más temple, tienen más carácter, tienen más vocación. Ser juez es muy difícil. Es más difícil que ser magistrado. Y te voy a explicar por qué. Mira, un juez ahora desarrolla las audiencias de manera oral, de manera presencial. Entonces tiene que tener, pues, plantarse bien en su juzgado. Tiene que saber controlar las audiencias, porque las audiencias te pueden salir de control. Tiene que conocer muy bien el expediente. Tiene que tener lenguaje oral adecuado, expresión oral adecuada, saberse comunicar con el público, saber tener autoridad y controlar el desarrollo de una audiencia, y además saber derecho, porque se le nota a un juez cuando no sabe derecho en una audiencia pública, porque están las partes, o en materia penal el Ministerio Público y el defensor, y bueno, pues ponen a prueba a un juez. Inclusive yo siempre he sostenido que los buenos litigantes son los que hacen buenos tribunales, porque presentan un desafío para el juez. El magistrado es otra cosa, porque el magistrado tiene, pues, más apoyo administrativo, tiene a sus proyectistas y tiene a sus compañeros. Los tribunales son de 3 integrantes. El juez está solito. Digo que está más solo que la una, solito, y tiene que tomar sus decisiones solo y en ese instante.
Entonces, ser juez es muy difícil. Y las juezas mujeres tienen esas características, tienen mucho temple, tienen mucha autoridad, tienen mucha capacidad de control de audiencias, y yo he tenido magníficas experiencias, inclusive llevamos el nivel de juzgadoras al máximo nivel, inclusive un poco más que hombres. Y magistrados lo equilibré lo más posible. También fui un promotor del juzgamiento con perspectiva de género. ¿Cómo lo hicimos? A través de la capacitación. Una capacitación permanente, constante, con los mejores criterios que podríamos encontrar, mejores capacitadores y sobre todo una visión práctica. Porque muchas personas te dicen, oh, hay que juzgar con perspectiva de género, y no lo saben hacer. Aquí lo que enseñamos al personal del Poder Judicial es a saberlo hacer. Luego en ocasiones hay abogados que dicen, oiga, le pido por favor que juzgue con perspectiva de género o que haga control de convencionalidad, y no saben ni lo que piden. Entonces creo yo que se necesita mucha capacitación. Y yo fui un promotor de la capacitación, no solo a los jueces y personal judicial, también a los abogados del Estado de México. Se nos está acabando el tiempo, Ricardo, pero ¿qué mensaje le mandas a la audiencia que te está escuchando esta noche? ¿Con qué mensaje quieres concluir? Es muy importante que el 1 de junio vayamos todos a votar. A nadie le conviene que este proceso salga mal. Desde luego a los mexicanos nos conviene que sea un proceso exitoso. Vamos a renegociar el TEMEC en estos días. Esto debe ser un punto a favor y no un punto en contra. A todos nos conviene que el proceso sea limpio, sea transparente y salga bien, y se elija a los mejores perfiles para el Poder Judicial de la Federación y de los 19 estados que compiten para cargos de elección popular. También creo que es un gran momento para despertar la conciencia ciudadana. Vamos a votar por personas, no por partidos. Se necesita un voto informado, y al ser un voto informado requiere una conciencia ciudadana de participación que espero despierte en nuestro país para tener una ciudadanía mucho más consciente, mucho más informada y mucho más participativa. Ricardo Sodi, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.